¿Solo las dos? Sí, Ok. igual vamos a hacerlo a través de un video que vamos a ver hoy, Ah, ok, sí, señora. pero vamos a estar aquí las dos. Bueno, ¿ya lo estás viendo? No, señora. Está cargando. Ah, bueno, listo. Bueno, en Colombia existen dos tipos de depreciación, la depreciación contable y la depreciación fiscal. El día de hoy, vamos a aprender cuál es la diferencia entre la depreciación contable y la depreciación fiscal a través de este video que vamos a colocar acá y vamos a reproducir. Entonces, lo importante es que sepamos que hay dos tipos de depreciación. Nosotros en cuál finalmente nos vamos a concentrar en la contable, ¿sí? Porque la Ok. fiscal, pues digamos que es de acuerdo a los impuestos. Pero igual, de todas maneras, pues la vamos a aprender también. Pero a nosotros nos interesa mucho la contable para los estados financieros que vamos a aprender a hacer este ciclo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ver el video. Ok. La habilidad de ser. Ahí se me fue una propaganda. Trabajas en desarrollo de software y usas la IA solo para que te complete código, estás quedándote muy atrás. Si hay algo que veo una y otra vez, está molestando. Espera un segundo. Si trabajas en desarrollo de software y usas la IA solo para que te complete código, estás quedándote muy atrás. Si hay algo que veo una y otra vez, es esto. Una fiscal son dos cosas totalmente. Fíjate, ¿cómo se diferencia la depreciación contable a la depreciación fiscal? Recordemos que la depreciación contable y la depreciación fiscal son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque, ejemplo, el porcentaje de depreciación anual de un activo fijo, o sea, de un carro, un bien raíz, o sea, un terreno, una casa, un lote, lo determinan las políticas contables. En la depreciación fiscal, el porcentaje que se puede depreciar de esos activos fijos lo determina el artículo 137, parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Eso ya nos marca una diferencia entre la depreciación contable y la depreciación fiscal. Entonces vamos a aprender el día de hoy de cómo llevamos los activos fijos al momento de declararlos, valga la redundancia, en nuestra declaración de renta cuando somos personas obligadas a llevar contabilidad o cuando es una empresa personería jurídica. Entonces, vamos con un ejemplo en donde vamos a ver cómo la empresa lleva la depreciación de un activo fijo en la contabilidad de la empresa y cómo lo debe llevar a la declaración de renta. Vamos a hablar de una camioneta que llevaríamos en nuestra contabilidad a flota y equipo de transporte terrestre. Entonces, supongamos que la empresa compró una camioneta y esa camioneta les costó 150 millones de pesos. En este caso, es una camioneta de 150 millones de pesos. La empresa determina que la depreciación de ese activo fijo va a ser el 20% anual, pero no de los 150 millones. Recuerden que los activos, lo primero que debemos hacer es tener el valor inicial, o sea, el valor de compra de ese activo fijo, más los gastos que hayamos incurrido para que ese activo esté en funcionamiento. Supongamos que esta camioneta costó 150 millones y no tuvimos que pagar nada más para perder. Vamos a parar un momento ahí. ¿Cuáles son los activos que se deprecian? Just Dennis. Ah, ¿Cuáles son los activos que se deprecian? señora, ¿Cuáles son los activos que se deprecian? pues ahí dice que están hablando de una camioneta, ¿no? O sea, los activos. Los activos son los que tiene como tal, lo que compra la empresa, lo que Hmm, tiene la empresa. pero hay varios tipos de activos. Acuérdate que hay caja, todo eso. Entonces, ¿cuáles son los activos que Exactamente. realmente se deprecian? Los activos fijos.
Entonces, lo que tú estás diciendo, lo que compre la empresa, por ejemplo, compro un carro, compro una casa, compro un local, compro un lote. Esos son los activos que se Ok, deprecian, ¿sí? Entonces acá vamos a ver solamente los activos fijos que son los que se deprecian, que son como, por ejemplo, lo que estamos hablando, casas, lotes, todo. Ellos tienen unas tasas ok, de depreciación de acuerdo al tiempo también que tenga ese activo, ¿listo? ok, Eso es clave entenderlo. ok, Cierto valor o que se va depreciando por año. Entonces cogemos 150 millones menos el valor residual, que es el 20%, o sea, 30 millones, y nos da 120 millones. 150 menos 30, 120 millones de pesos. Esos 120 millones es el importe depreciable. Entonces ya tenemos el valor del activo, el valor residual, o algunos lo llaman valor de salvamento, y el importe depreciable, que serían los 120 millones. Acá les coloco el signo menos para que sepamos de dónde salieron los 120 millones de pesos. Listo. Ahora, ¿cuál va a ser el importe depreciable por año? O sea, ¿cuál va a ser la pérdida de valor de ese activo cada año que pasa? Según las políticas contables, recuerden que se determinó que iba a ser un 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a coger los 120 millones, los van a multiplicar por el 20% y les va a dar 24 millones de pesos. 24 millones. Entonces ya tenemos el importe depreciable por año. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes van a multiplicar los 120 millones por el 20% y eso les va a dar 24 millones de pesos. Esa camioneta va a depreciarse 24 millones de pesos anualmente. ¿Listo? Ya sabemos cuál es el importe depreciable por año de esa camioneta. ¿Cómo saber cuántos años de vida va a tener esa camioneta? Ya sabemos que es el 20% por año, pero ¿cuántos años de vida tendría esa camioneta dentro de la empresa o se estimaría que tendría de vida? ¿Cómo determinamos eso en años? Cogen los 120 millones, los dividen en 24 millones y les va a dar 5. Eso quiere decir que esa camioneta se va a depreciar 24 millones por año y eso le da un ciclo de vida a esa camioneta de 5 años. Vamos a hacer acá calcar 120 millones dividido en 24 millones. Da 5. 5 años tendrá de vida útil esa camioneta. Entonces ya tenemos otro dato importante. Listo. Estos datos son importantes para saber el valor del activo, el valor residual, el valor del importe depreciable, cuánto se deprecia esa camioneta por año y cuántos años de vida ya tiene. Ahora, supongamos que han pasado 2 años. ¿Cuánto estará valiendo esa camioneta después de 2 años? ¿Y cómo determinamos ese valor? Muy sencillo. Pongan los 150 millones del valor del activo, 150 millones de pesos. A eso le restan la depreciación acumulada. ¿Qué es la depreciación acumulada? La suma de la depreciación que lleva esa camioneta por los años de vida. Entonces, en este instante lleva 2 años. Entonces, cogen, multiplican 24 millones por los años de vida que lleva. En este caso son 2. Al multiplicar 24 millones por 2 años, les va a dar 48 millones. O sea que ese activo ya vale 48 millones menos, según las políticas contables y según la contabilidad de esa empresa. Entonces, ¿cuál es el valor de ese activo después de haber pasado 2 años? ¿Y cómo lo determinamos? Cogen los 150 millones, le restan la depreciación acumulada y eso les va a dar un total de 96 millones de pesos. Después de 2 años, esa camioneta dentro de la empresa y dentro de la contabilidad va a valer 96 millones de pesos. Así se deprecia en las políticas contables y así lo llevaría la empresa a su contabilidad. ¿Sí lo estás entendiendo, Jusderlis? No casi, profe. Mira, para un vehículo, una camioneta, la tasa de depreciación, o sea, es decir, el valor que pierde año a año es del 20%. ¿Mm? Entonces, digamos Sí, que la camioneta costó 150.
Entonces tú le calculas el 20% a esos 150 y te da 30 millones de pesos. O sea que la camioneta el primer año ya de uso, ¿cuánto te queda costando? Otra vez, la camioneta costó 150. La tasa de Sí, depreciación va a ser del 20. Tú multiplicas 150 por el 20% del primer año. ¿Cuánto te da? Te da 30 millones de pesos. sí. Esos 30 millones de pesos tú se los descuentas a la camioneta. ¿Por qué? Porque la camioneta ya tiene un uso y ya tiene un tiempo en el que lo has tenido andando. Entonces no puedes pretender que valga lo mismo que valía cuando salió el concesionario, ¿sí? Se Mm. deprecia 20% año a año. Entonces el primer año, ¿en cuánto se depreció? ¿Cuánto fue el valor que disminuyó? ¿Cuánto, Yusderlis? 30 millones. Correcto. Entonces, si tú le restas, si los 150 a los 30 millones, ¿cuánto te queda costando la camioneta el primer año? 120 millones. Correcto. Para el segundo año, entonces, ¿cómo sería? Le descuentan otros 30, Que es el 20. quedarían 90 millones. Quedaría costando 150. No, no porque ya no vale. No, a ver, entonces, bueno, el 150 menos 30 queda costando 120 millones. Sí, Listo. La vida útil de un carro más o menos son 5 años. Luego, para sí. el siguiente año, ¿sí? Acá podemos entender que la tasa de depreciación es de 24 millones de pesos por año. Entonces, espérate un minuto y te hago aquí el cálculo. Nata, ven, ciérrame acá. Espera. Entonces, 150 millones por el punto 20. Eso da 30 millones. Sí. Queda costando la camioneta 120 millones. La siguiente es que aquí hay algo que no entiendo. Ajá. Espera. Ta, ta, ta. Espera, devolvámoslo un poquito. Ay, ¿qué pasó? Espera un segundo. Aquí me. Dataico es la solución integral de contabilidad y administración para pymes en Colombia. Facturas electrónicas. Otra vez. Este pedazo. Funcionamiento. Supongamos que esta camioneta costó 150 millones y no tuvimos que pagar nada más para tenerla en funcionamiento. Valió 150 millones. La empresa después dice, bueno, determinemos un valor residual del 20%. ¿Qué es el valor residual? Les recuerdo que es el valor que no se va a depreciar. Entonces, Ya, mira. Entonces, la empresa decide que hay un valor que no se va a depreciar. ¿Por qué? Porque tú no te puedes, digamos, llegar al año 5 y decir, ya subí, no vale nada, sino por lo menos el 20% del valor del bien, ¿sí? Entonces, Sí, ese valor residual se calcula por el 20%. Entonces, tú le calculas 150 por el 20, ¿cuánto nos da? 24. Ah, Da- no, 30, ¿no? no, da 30 30. millones. Espérate, ¿cuál entonces es el valor residual? Sobre los 120 millones. Sobre los 120 es de Sí, 24 millones. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos lo que van a hacer acá es que, o sea, se calcula el primer año de depreciación, que son 30 millones, Sí. pero ellos van a empezar a tener un valor residual que es del 20% de ese 130 millones que fue el primer año, que es lo que se va a acumular para que esa sea la depreciación acumulada con el tiempo. Entonces, acá, sigamos mirando. cogen los 150 millones, lo multiplican por el 20% y les da 30 millones. Esos 30 millones es lo que va a terminar valiendo esa camioneta al final
de su vida útil. Después de que cumpla su ciclo de vida, va a valer mínimo 30 millones de pesos, porque esos 30 millones no se van a depreciar. Después debemos determinar el importe depreciable. ¿Qué es el importe depreciable? Del valor de esa camioneta que si va perdiendo valor o que se va depreciando por año. Entonces cogemos 150 millones menos el valor residual que es el 20%, o sea 30 millones, y nos da 120 millones. 150 menos 30, 120 millones de pesos. Esos 120 millones es el importe depreciable. Entonces ya tenemos el valor del activo, el valor residual, o algunos lo llaman valor de salvamento, y el importe depreciable, que serían los 120 millones. Acá les coloco el signo menos para que sepamos de dónde salieron los 120 millones de pesos. Listo. Ahora, ¿cuál va a ser el importe depreciable por año? O sea, ¿cuál va a ser la pérdida de valor de ese activo cada año que pasa? Según las políticas contables, recuerden que se determinó que iba a ser un 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a coger los 120 millones, los van a multiplicar por el 20% y les va a dar 24 millones de pesos. 24 millones. Entonces ya tenemos el importe depreciable por año. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes van a multiplicar los 120 millones por el 20% y eso les va a dar 24 millones de pesos. Esa camioneta va a depreciarse 24 millones de pesos anualmente. ¿Listo? Ya sabemos cuál es el importe depreciable por año de esa camioneta. ¿Cómo saber cuántos años de vida va a tener esa camioneta? Ya sabemos que es el 20% por año, pero ¿cuántos años de vida tendría esa camioneta dentro de la empresa o se estimaría que tendría de vida? ¿Cómo determinamos eso en años? Cogen los 120 millones, los dividen en 24 millones y les va a dar 5. Eso quiere decir que esa camioneta se va a depreciar 24 millones por año y eso le da un ciclo de vida a esa camioneta. ¿Por qué lo dividimos así? Porque ya sabemos que el importe depreciable año por año van a ser 24. Ya sabemos que el primer año ya la camioneta perdió un valor que es de 120 millones. O sea, de 30 millones que quedan 120 millones. Entonces, tú divides el valor, ese valor, que es los 120 millones, lo divides en 24 para saber en qué momento ya la camioneta nos costaría 0 pesos, teniendo en cuenta que tenemos un 30%, perdón, un 20% que son 30 millones, que digamos que los vamos a tener ahí en reserva, ¿no? Entonces, para que se fuera cero, serían 5 años, o sea que el tiempo de depreciación de ese bien es 5 años. Ok. 5 años. Vamos a hacer acá el cálculo. 120 millones dividido en 24 millones. Da 5. 5 años tendrá de vida útil esa camioneta. Entonces ya tenemos otro dato importante. Listo. Estos datos son importantes para saber el valor del activo, el valor residual, el valor del importe depreciable, cuánto se deprecia esa camioneta por año y cuántos años de vida tiene. Ahora, supongamos que han pasado 2 años. ¿Cuánto estará valiendo esa camioneta después de 2 años? ¿Y cómo determinamos ese valor? Muy sencillo. Pongan los 150 millones del valor del activo, 150 millones de pesos. A eso le restan la depreciación acumulada. ¿Qué es la depreciación acumulada? La suma de la depreciación que lleva esa camioneta por los años de vida. Entonces, en este instante lleva 2 años. Entonces, cogen, multiplican 24 millones por los años de vida que lleva. En este caso son 2. Al multiplicar 24 millones por 2 años, les va a dar 48 millones. O sea que ese activo ya vale 48 millones menos, según las políticas contables y según la contabilidad de esa empresa. Entonces, ¿cuál es el valor de ese activo después de haber pasado 2 años? ¿Y cómo lo determinamos? Cogen los 150 millones, le restan la depreciación acumulada y eso les va a dar un total de 96 millones de pesos. Después de 2 años, esa camioneta dentro de la empresa y dentro de la contabilidad va a valer 96 millones de pesos.
Así se deprecia en las políticas contables y así lo llevaría la empresa a su contabilidad. Dataico es la solución integral de contabilidad y administración para pymes en Colombia. Facturas electrónicas. Ahora, supongamos que esa empresa va a declarar renta y necesita llevar el valor de ese activo al patrimonio. ¿Qué valor llevaría? ¿Será que lleva los 96 millones a la declaración de renta? Pues veamos qué nos dice depreciación fiscal y qué nos dice el estatuto tributario. Bueno, si ustedes van al artículo 137 del estatuto tributario, parágrafo 1, les va a mostrar una tabla con diferentes conceptos y un porcentaje que se debe tomar por año sobre esos conceptos. O sea, les va a decir que sobre terrenos va a ser el 2,22% por año, les va a decir que por flota y equipo de transporte terrestre se puede tomar máximo el 10% por año, etcétera, etcétera, etcétera. Como estamos hablando de flota de equipo de transporte, en el artículo 137 del Estatuto Tributario nos dice, venga, usted no se puede llevar estos 96 millones a la declaración de renta por una sencilla razón, porque el artículo 137 le dice que usted puede depreciar de esa camioneta anualmente máximo el 10%, no el 20%. Usted lo puede hacer así en su contabilidad o la empresa lo puede hacer así en la contabilidad que lleva, pero ya llevarlo así a la declaración de renta no se puede. Debe hacer una depreciación fiscal, como lo vamos a ver en este instante, para determinar cuál es el valor que yo puedo llevar de ese activo después de 2 años. Entonces, miramos el artículo 137, ahí les va a decir que por flota de equipo de transporte terrestre, lo que se puede depreciar máximo anualmente es el 10%. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso y vamos a darnos cuenta en dónde es que cambia esta fórmula que acabamos de hacer. Empezamos determinando la depreciación anual, que es el 10%, artículo 137 del Estatuto Tributario. Ahí nos va a decir que máximo me puedo tomar el 10%. Ahí vamos a encontrar que lo máximo que me puedo tomar de ese activo es el 10%. Entonces vamos a hacer la misma fórmula que hicimos lo voy a en hacer la contabilidad, pero ya en la por depreciación asistencia, fiscal. Valor porque del es que esa activo, los asignatura no mismos se puede evaluar 150 millones. porque tenemos que hacer más Valor talleres residual, donde llevamos se el puedan mismo, seguir los 30 desarrollando todos millones, los que es procesos el contables 20% iniciales. del valor del activo, o Entonces, sea, eso lo lo van a que hacer no se así. va a depreciar. Importe depreciable, los mismos 120 millones de pesos. Recuerde, ¿cómo determinamos el importe depreciable? 150 millones menos 30 les va a dar 120 millones de pesos. Listo. El importe depreciable son 120 millones. Acá es donde empieza a cambiar todo, en esta parte. En esta parte. Acá se los voy a colocar subrayado. Acá les dice, el importe depreciable por año de ese activo es máximo el 10% por año según el artículo 137 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿cómo determinamos el valor que se va a depreciar por año? Multiplicamos los 120 millones por el 10%, que es lo que me permite la norma, ya les voy a colocar 10%, 10%, que es lo que me permite la norma en el artículo 137 del Estatuto Tributario, y esto es lo que se puede depreciar del activo por año, 12 millones de pesos. Recuerden que esos 12 millones salió de multiplicar 120 millones por el 10%. Ahora, ya sabemos cuál es el fiscal máximo por año de pesos. ¿Cómo determino la presión fiscal? Está molestando. Sí, se demora para cargar. Espera, espera. Ya.
Espera un segundito. Tranquila, profe. Pues cojan los 120 millones de pesos, ya los en 12 y les va a dar 10. Significa que lo máximo que me puedo tomar de ese activo en la depreciación anual es el 10%. Y los años mínimos en los que se puede depreciar ese activo son 10 años. Y listo. Ya tenemos el importe depreciable, ya tenemos el importe depreciable por año y ya tenemos la vida útil de ese activo. Ahora sigamos con el ejemplo. Se supone que este activo ya lleva dos años de uso. ¿Cuánto llevo a la declaración de renta? Si decíamos que los 96 millones no los puedo llevar. Entonces, ¿cómo determinamos lo que voy a llevar a la declaración de renta? Sencillo. Vuelven y colocan, al igual que acá, valor del activo, 150 millones de pesos, menos la depreciación acumulada. ¿Cómo determinamos la depreciación acumulada en la depreciación fiscal? Pues cojan y multipliquen 12 millones de pesos por 2 años y les va a dar 24 millones de pesos. Les va a dar 24 millones de pesos. Porque recuerden que el importe depreciable por año acá cambió, es 12 millones de pesos y no 24 como lo está en la política contable. Entonces son 12 millones por 2 años, les va a dar 24 millones de pesos. O sea que el valor que voy a llevar de ese activo es tomar los 150 millones menos los 24 millones y me da el valor a declarar, 126 millones de pesos. Note usted que no es el mismo valor que me da en la contabilidad. El valor que me da en la contabilidad son 96 millones, pero el valor que yo debo declarar después de haber aplicado el 10%, que es lo máximo que me puedo tomar anualmente en la depreciación de los activos flota y equipos terrestres, es el 10%. En este caso, el valor de ese activo en la declaración de renta va a ser de 126 millones de pesos. Eso es lo que ustedes deben llevar a la declaración de renta. Quiero hacer un énfasis acá, y es que el artículo 137 dice, máximo usted se puede tomar el 10% anualmente. Supongamos que acá en las políticas contables me tomé el 10%. Entonces, me va a dar el mismo resultado que me da acá. Quiere decir que lo que deprecie mi activo en mi política contable, si es igual al que aparece en el estatuto tributario, pues ese mismo valor me lo puedo llevar y no tengo que hacer una conciliación fiscal. Automáticamente ya sé que como el máximo es el 10% y acá no era un 20%, sino que acá dijeron vamos a hacerlo por el 10% también, pues así lo puede llevar a la declaración de renta. Y la política contable hubiese dicho que no va a ser el 20, tampoco va a ser el 10, supongamos que va a ser el 5%. El valor que les dé acá, después de haber aplicado una depreciación del 5%, también lo pueden llevar a la declaración de renta. ¿Por qué? Porque la norma les está diciendo que máximo el 10%, o sea, nunca puedo llevar la depreciación de mi política contable si supera el porcentaje del 10%. Pero sí puedo llevar la depreciación en mi política contable si el valor es igual a lo que me establece el estatuto tributario, artículo 137, o es inferior a ese 10%. Eso es para el caso de los activos flota de equipo terrestre, equipo de transporte, perdón, terrestre. Entonces, en ese caso, es el 10%, pero ahí en el artículo 137 le va a dar el porcentaje que ustedes se pueden tomar anualmente de los activos fijos de una empresa o una persona obligada a llevar contabilidad. ¿Cuánto es el máximo que se pueden tomar por año? ¿Listo? Bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle un fuerte like, no olvides suscribirte, no olvides compartir el video con tus compañeros. Entonces, hoy vimos la diferencia que hay entre una depreciación contable y una depreciación fiscal, ¿sí? Yo les voy a enviar este video para que lo miren, lo analicen bien, hagan los cálculos. Y la otra semana, la próxima clase, la otra semana, vamos a hacer la depreciación contable y la depreciación fiscal de varios bienes para que ustedes pues ya le cojan el tiro y ya lo puedan hacer solitos. ¿Les parece?
Ok, profe. Listo, Giselle. Entonces vamos a parar hasta acá.